escándalo de coimas no es la primera vez que hay situaciones de corrupción o de coimas en la Argentina. Lo que resulta en este momento más agraviante es que quienes están acusando a las personas con discapacidad de ladrones y de robar pensiones que no les corresponden, y los ponen a todos en duda como sospechosos y les quitan la pensión, sean las propias personas que están cometiendo ilícitos con el dinero Claro. de las personas con discapacidad. O Ujú. sea, eso es lo que resulta más indignante. No es Sí. que están en otro tipo de negocios espurios que ya vimos, no sé, el caso Libra, Mm. pero bueno, ahí están engañando a personas que están timbiando con el dinero. Acá están engañando y robándole a las personas que más lo necesitan, a las que además le están sacando las pensiones. Entonces, Claro. resulta muy agraviante y de un grado de crueldad absoluto, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por un lado yo entiendo que se trata de internas dentro del mismo gobierno, que ahora salgan a la luz estos hechos. A mí no me importa, ni estoy en ninguna dinámica electoral ni partidista, entrar en esta situación. Me parece sí que hay una violación a los deberes de funcionario público, de muchos de los funcionarios del más alto nivel que comprometen al gobierno, que tendrán que dar sus explicaciones, pero acá lo importante es que mientras todo esto se esclarece, sigue adelante una política pública de retiro del Estado y de crueldad con las personas más vulnerables. Claro, claro. Y que yo recién decía, están suspendiendo las pensiones. ¿Y qué puede pasar, María José? Que esa gente no recupere más esa pensión, o qué es lo que le queda a esa Bueno, persona. en primer lugar, yo creo que acá tiene que haber acciones judiciales de las propias personas, presentarse a la justicia para pedir una medida cautelar para que no le quiten la pensión hasta tanto, porque la carga de la prueba de que alguien está cometiendo un ilícito, en todo caso, la tiene que poner el Estado. El Estado tiene que demostrar que tal persona que no tiene discapacidad está cobrando lo que no le corresponde. Claro. El criterio tiene que ser al revés, Ujú. no poner bajo sospecha a todos y que las personas tengan que volver a demostrar lo que es engorroso y costoso. Hay muchas personas que tienen que trasladarse de una ciudad a otra, hay muchas personas que tendrían que someterse a estudios médicos que salen mucho más caro que lo que la pensión les otorga. Entonces, por un lado, yo les recomendaría a las personas o nuclearse a través de las organizaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad y poder presentar alguna acción colectiva. Esto por provincia me parece importante. Y por el otro lado, me parece que el Congreso de la Nación debe tomar cartas en el asunto, derogando en todo caso por vía legal el decreto que esté llevando adelante esta tropelía, ¿no? Y esta situación, María José, con relación al presunto caso de coimas y demás, ¿no ha detenido lo que aquí hace muy poco se llevó a cabo una de las auditorías en General Hacha? Es decir, ¿este proceso de revisión y demás sigue adelante? Sigue adelante porque ellos actúan como que ahora el culpable de todo es Españolo, lo van a separar Españolo, y encima lo que están proponiendo, que es sacarle la autonomía a la ANDIS y ponerlo bajo el Ministerio de Salud. Yo creo que eso no resuelve los problemas de corrupción, Mm. porque puede haber corrupción tanto en la ANDIS como en el Ministerio de Salud. Pensemos en el escándalo del fentanilo, o Ujú. sea, estamos saliendo de un hecho grave y nos metemos en otro, porque el Ministerio de Salud también es corresponsable de que haya habido fentanilo contaminado y han muerto creo que 12 personas. O sea, las situaciones de descontrol o de comisión de delitos
no se dan porque un organismo sea descentralizado, Ujú. autónomo o esté bajo la órbita de otro ministerio. El tema es buscar mecanismos de transparencia en la gestión pública, en las contrataciones, y me parece que el problema está ahí, en la falta de transparencia y de controles adecuados en las contrataciones del Estado. Y en, No tiene que ver con que el organismo sea autónomo, puede ser un organismo autónomo y funcionar con transparencia, claro. con datos abiertos, publicando online todos los movimientos, que permita el control de la sociedad civil de manera abierta. En tu caso, como desde la Asociación Ciudadana de Derechos Humanos, vos, digo, cuando asumió este gobierno, ¿esperabas esto o estás superando lo que vos pensabas que iba a pasar desde la gestión del gobierno de Javier Milei? A ver, Milei había anunciado con su plan motosierra recortes en el Ujú. Estado. Lo que pasa es que no se trata de lo que yo espero o no espero, se trata de que hay tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este caso la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y hay principios del derecho internacional que rigen en Argentina que establecen la no regresividad. Es decir, cuando en materia de derechos humanos se ha avanzado con la asignación universal por hijo, cuando hay asignaciones para las personas con discapacidad, la no regresividad quiere decir dos cosas, que no se pueden reducir ni en cantidad ni en calidad las prestaciones o los derechos que se les otorguen. Eso también habla de que las actualizaciones en ese tipo de beneficios también tienen que medirse en términos reales y no ficticios, Ujú. comparado con la inflación, por ejemplo. Ujú. Entonces, si hay alguna irregularidad, por supuesto, se revisa, esa persona no debe cobrar más si no corresponde, pero no hacer tabla rasa y empezar todo de cero. Lo mismo ha pasado con el tema de los comedores, ¿no? Digamos, en lugar de decir, bueno, este comedor no funciona o no trabaja, eliminaron toda la transferencia de recursos a los comedores y eso tiene un impacto gravísimo en términos de salud, inseguridad alimentaria. En este momento las personas con discapacidad, primero, la mayoría de las personas con discapacidad no puede tener un empleo formal. Cuando uno recibe una pensión, no puede estar cobrando de manera formal. Si cobra de manera formal, le sacan la pensión. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas con discapacidad que trata de acceder a un empleo está en empleos precarios. Con un empleo precario y encima te quitan la pensión por discapacidad, o hay personas que tienen discapacidades que no les permiten trabajar. Entonces es un estado alarmante porque esas personas pasan a depender, si es que los tienen, de otros familiares que tengan, es como vivir de la caridad Ujú. ajena, Claro. cuando la convención habla de la autonomía de las personas con discapacidad y de evitar la dependencia. Entonces, veníamos luchando por el cupo laboral en empresas, veníamos luchando para la compatibilidad de un trabajo formal con la pensión, porque la pensión no es por pobreza, la pensión es por discapacidad. Claro. ¿Qué quiere decir? Como vos tenés una serie de obstáculos o barreras porque tenés esta discapacidad y el mundo exterior no se adapta, te damos esta pensión para amortiguar, es una acción afirmativa que amortigua los obstáculos que el mundo exterior observa por tu discapacidad. Que no te puedas tomar un subte porque no hay escaleras mecánicas o no hay ascensores, Ujú. entonces te tenés que tomar un taxi. Eh, si, no sé, hay lugares que no son accesibles y tenés que ir con determinado tipo de apoyos. Entonces, para eso es la pensión con discapacidad, para amortiguar los obstáculos o barreras del medio social en relación a tu discapacidad, porque el medio no está adaptado para todas las discapacidades. Sí, María José, convengamos que estamos hablando de cifras, una pensión que en algunos casos llega a 300.000 pesos. Exactamente, estamos hablando de que le dan a una persona 300.000 pesos Claro. por mes, que esto sirve para amortiguar de alguna manera Sí. algún tipo de movilidad, medicamentos,
apoyos de alguna persona que lo acompañe, pero no es que reemplaza la necesidad que uno tiene para vivir o para sostenerse. Estamos Ujú, hablando de eso. ujú, Y las personas con discapacidad tienen graves problemas para conseguir empleo o para mantenerse en un empleo. ujú. María José, usted tiene una experiencia, una trayectoria ya en política, hace años que está trabajando en la cuestión, básicamente en la cuestión social. ¿Vio algo parecido a esto que está sucediendo ahora, que se le agarre un Estado contra los niños, con el Garrahan, con los jubilados, con las personas con discapacidad? ¿Se vio algo parecido en los Mira, años? nosotros estamos trabajando, y en mi caso ayer justo di concurso para defensora de niños, niñas y adolescentes en el Congreso de la Nación, y trabajamos para sostener los derechos humanos de las personas con discapacidad, de los niños, niñas, de los adultos mayores, de todas las diversidades que de alguna manera están vulnerabilizadas, como políticas de Estado. Es decir, eh, hemos intentado, y los gobiernos pueden poner diferente énfasis en si le dan más atención a un tema o a otro, pero hay políticas de Estado. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos establecen pisos y hay recomendaciones, y a nivel global, aunque un gobierno cambie más de derecha, más de izquierda, los tratados internacionales que tienen firmados en materia de derechos humanos no cambian, es la continuidad del Estado. Entonces, lo que estamos diciendo es, desde que Argentina recuperó la democracia, desde que tenemos una Constitución Nacional en 1994 que incorporó los tratados con rango constitucional, los distintos gobiernos, con sus más y sus menos, vienen tratando de mejorar, y de hecho los organismos internacionales así se lo indican. La, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos de las Mujeres contra la discriminación hacia las mujeres, le vienen poniendo recomendaciones a la Argentina, y aún con demora y con algunos casos incumplidos, la Argentina viene mejorando algunos estándares. De hecho, a ver, la asignación universal por hijo ha sido un avance sustantivo, y de hecho hoy no tenemos más chicos bajo indigencia o en situaciones más graves porque está la asignación universal por hijo, aun cuando con asignación universal por hijo tenemos un 52% de chicos bajo la línea de Mm, pobreza, mm. que no quiere decir que estén en la indigencia, pero están en situaciones de inseguridad alimentaria. Entonces, me parece, y muchos de esos son niños con discapacidad. Vos pensás que hay 600.000 niños con discapacidad en Argentina, de los 12 millones 200.000 niños que hay en Argentina, 600.000 niños tienen discapacidades. Y 40% de esos niños con discapacidad no tienen certificado único de discapacidad, y 40% de esos niños no tienen ningún tipo de cobertura en salud. Quiere decir que aun cuando están recortando pensiones o jubilaciones o asignaciones por discapacidad, todavía habría un universo de gente que está fuera de lo que Ujú. debería recibir. Entonces, habría que preocuparse por eso, no por bajar lo que está. Acá lo de la motosierra está significando dejar fuera del sistema, y no importarles que un niño no pueda acceder a la salud, como dijo una senadora los otros días, creo, Sí. es que no conocía el derecho de cualquier niño de cualquier provincia a viajar y atenderse en el Garrahan. O sea, estamos hablando de, eh, digamos, la ignorancia y la crueldad. Entonces creo que es una combinación compleja. Yo no quiero categorizar por partido político, digo, hay que cumplir con las obligaciones del derecho internacional y con las obligaciones en materia de derechos humanos. Y eso establece estándares. Yo creo que, es más, si continúan en esta línea,
muchas causas van a llegar a órganos internacionales de derechos humanos, a la justicia, o sea, lo que pasa es que se va la vida de la gente en el medio, ¿entendés? Porque una causa que se judicializa no demora menos de 2 años, una causa que llega a un órgano internacional no demora menos de 10 años, puede que le den la razón, pero puede que esa persona, sobre todo en el caso de los jubilados, puede que esa persona ya no esté, o si tenía un grave problema de salud, hay que resolverlo en el momento y no se puede esperar a un juicio, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos y creo que es muy importante el rol que cumplen ustedes, de hacer conciencia, de alzar la voz. Por supuesto, hay elecciones por delante en muchas provincias y es importante que la gente recapacite a la hora de su voto democráticamente, pero también me parece que las autoridades locales, los gobernadores, los diputados, los senadores tienen que hacer oír su voz y tiene que haber, no sé, acuerdos mínimos de la democracia, un pacto por la niñez, un pacto por las personas con discapacidad, o sea, hay estándares mínimos, hay barreras que no se pueden cruzar, hay líneas que no se pueden cruzar, que es defender a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Y ahora, María José, también ahí lo mencionaste, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por ejemplo, con decretos vigentes 70/23, por nombrar uno, y otros, pero bueno, inclusive la Corte Suprema de Justicia, no hay una intervención directa para atender estos temas y estas demandas, donde estos decretos vienen arrasando con muchos de estos derechos que estás mencionando. Bueno, es muy importante que el Congreso se ha mantenido firme y por de pronto en diputados se ha rechazado el veto a la ley de emergencia en materia de personas con discapacidad. Eso sí puede tener buenas conclusiones, el tema es que lo tiene que tratar todavía el Senado. O sea, el veto de mi ley sobre la emergencia en discapacidad fue rechazado por la Cámara de Diputados, no así el veto a la emergencia en materia jubilatoria, y aún hay que ver, porque se sancionó la ley de financiamiento universitario, en la cual también hubo consenso, a pesar de que el gobierno no estaba de acuerdo, y también la ley de emergencia pediátrica, pero bueno, estamos abogando para que el gobierno no vete la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. Y si lo veta, tendrá que insistir ambas cámaras, ¿no? Bien, María José, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, nuestra solidaridad con todas las personas que están pasando por esta difícil situación y digamos, la energía, les deseamos que tengan la energía para nuclearse y pelear por sus derechos, porque es imprescindible en este momento el empoderamiento de las propias personas en esta lucha, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias, que tenga buen día, María José. María José Lubertino, ella es presidenta